Al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. En esta misma conferencia de prensa, en donde regresa el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya hablábamos de cómo le da este cachetadón a sus adversarios como Pedro Ferriz de Con, que casi lo querían intubado y bueno, no se les hizo. Habla sobre el tema del INE y Banamex. Son dos temas particularmente importantes. Toda la semana pasada estuvimos platicando justamente sobre cómo la venta de Banamex también destapó a los grandes opinólogos que no tienen ni la más mínima idea de la economía y que no tienen ni la más mínima idea de lo que opinan y lo que dicen, y que lo primero que pasa en este país es malo, y entonces ellos buscan la manera de compararlo y buscan la manera de decir que nos va a llevar la patada y que nos estamos yendo al despeñadero y nos vuelven a venezolizar, ¿no? Dicen, es que vamos a venezolizar México y es que, ya sabemos. El asunto con la venta de Banamex, lo que hoy mencionaba el presidente, creo que es extremadamente importante, porque justamente ampliaba el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de la importancia que tiene mexicanizar el Banco Nacional Mexicano. Muchas veces platicamos justamente de cómo Banamex, por ejemplo, al menos hablemos de estas compraventas que deberían de haberle dejado dinero al pueblo. Es una compraventa que en su momento habría generado unos 3,000 millones de pesos en impuestos que tendría que haber percibido. Y cuando hablamos de impuestos, hablamos de dinero que tendría que llegar a las arcas para traducirse en obra pública, medicinas, vacunas, sector salud, sector público, ¿no? En beneficio de los ciudadanos. Pero en tiempos de Vicente Fox, cuando se consolida esta venta, también estamos hablando, lamentablemente, de una situación en donde tenemos a un grupo de personas encabezadas por Vicente Fox y esta ideología neoliberal que parece que lo único que buscaba era, pues vamos a hacer nuestro domingo 7, vamos a hacer nuestro año de Hidalgo. Y entonces el presidente hoy retoma, ¿no?, esta historia del tema de Banamex y cómo con su primera compra, no, o sea, cuando fue la compraventa original en 2000, en tiempos de justamente Vicente Fox, nunca se pagaron los impuestos y cómo hubo esta mano negra, y hace esta referencia mucho para los jóvenes. Es una de las apuestas más importantes, hablábamos de esta la semana pasada, es una de las apuestas más importantes que hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que los jóvenes no olvidaran el pasado para aprender y saber por qué hoy se están tomando estas decisiones, pero dejen ustedes el saber por qué esta administración está tomando estas decisiones, sino el aprendan para que no las tomen ustedes cuando tomen el país en sus manos, ¿no? Para que nunca regresemos a ese escenario. Y sobre todas estas cosas, el asunto de la mexicanización de Banamex tiene un punto importante con la inversión. Sabemos que, y esa es otra gran parte del neoliberalismo, nos vendieron mucho la idea de que era mucho más fácil comprar que producir, nosotros teniendo la tierra para producir, nosotros teniendo las herramientas, el espacio, la capacidad para producir, se les hacía más fácil decir, bueno, vamos a comprarlo a otros, nosotros tenemos la materia prima, se las mandamos, la compramos y ya nos la regresan mucho más cara, y nosotros nos ahorramos el tema de la producción y por ende nos ahorramos el tema de la obligación con los sueldos, de ahí viene el tema del outsourcing, etcétera. O sea, tiene toda una lógica de simplificación que no es, digo, habrá países para quienes le funcione, pero a México no le funciona. Somos un país con más de 126 millones de mexicanos. Somos un país extremadamente diverso, con etnias, con colores, con culturas, con sabores, que en donde su política solamente ha beneficiado o benefició al 10% de la población mexicana porque les dio la capacidad de generar riqueza, mientras que a más del 90% de los mexicanos los dejó en una situación de, pues, ráscate con tus propias uñas y a ver si puedes, ¿no? Y el asunto de las empresas, llegan estas empresas extranjeras y qué padre, ¿no? Hablamos de una inversión extranjera, qué bueno, vienen con inversiones, vienen con dinero, vienen con todos esos recursos, pero ¿en dónde van a generar la circulación de ese dinero? En México, una parte muy mínima. En el extranjero van a ser las otras grandes inversiones, porque vienen con estas grandes empresas y obviamente aquí contratan mano de obra, pero la mano de obra mejor pagada normalmente la traen de sus países de origen, porque conocen los procesos. Y aquí traen la mano de obra barata. Aquí compran la mano de obra barata y compran la mano de obra que produce, pero traen a los directivos de otros países. Ellos ganan los grandes sueldos, se establecen en México, pero las familias de todos ellos están en otros países. Entonces, la derrama económica que puede generar
este sueldo, este ingreso y las utilidades de estos empresarios no se va a quedar en México porque el país de origen no es México, ellos no son mexicanos. Entonces, ni siquiera hablemos de reparto de utilidades en estos tiempos con estas empresas extranjeras, que algunas sí los darán, pero muchos otros deciden reinvertir esas utilidades y las reinvierten en otros países. Esto ha dado mucho pie a que con la llegada de esta administración y con la regulación laboral y con el adiós al outsourcing y con todas estas cosas, que de hecho entraron en vigor, el tema del outsourcing entró en vigor apenas este año, porque se les dio una extensión a los empresarios y al gobierno federal, a los gobiernos también. Lo que están haciendo es, a partir de este año, pues eventualmente muchas empresas van a empezar a dejar de invertir en México o van a dejar de entrar a México. ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Cuál es el sentido de eso? Que ya no tienen la mano amplia para hacer lo que quieran hacer, porque ni en siquiera en sus países de origen se los permiten, que es el argumento que siempre hemos mencionado. Empresas extranjeras llegan al país, hacen aquí lo que quieren, aquí les dan todos los permisos, son compadres de los gobiernos, corrupción, moche, impunidad. Y entonces el dinero ni siquiera lo terminan de invertir aquí. Se llevan el dinero a sus países, aquí contratan por outsourcing, aquí tienen todas las facilidades para volverse, no, millonarios, putrimillonarios. Y entonces llega esta administración y les dice, ok, ¿quieres invertir? Lo vamos a hacer con reglas justas porque primero son los mexicanos, porque primero bla, 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 bla. Y luego, ¿qué pasa? Entonces muchos empresarios empiezan a decir, en la torre. Ya no tengo mano amplia para hacer y deshacer lo que yo quiera. Ya no tengo mano amplia para la corrupción. Ya no tengo mano amplia para combatir o para jugarle al, no sé, como usted lo quiera llamar. Ya no tienen esa mano amplia. Habrá empresarios que se regulen, habrá otros que no. Pero con lo que el presidente justo menciona en la mañanera, estas empresas también incluyen a los bancos, se incluye a la banca. Hay un acaparamiento de la banca también, hay un gran acaparamiento de la banca y hay una gran historia que si usted no la recuerda, que si usted no ha sido parte, si usted es joven, por ejemplo, y digo de usted, somos chavos, si somos jóvenes, esta historia nos tocó mientras estábamos en la primaria, por ejemplo. No estábamos en la kinder o en la primaria, yo estaba en la primaria, ya pasamos esa crisis de la edad cuando yo juraba que había sido hace 12 años lo de la venta de Banamex y no faltó el que dijo, ya chole señora, siéntese señora, me pegó en el cora, ya pasamos esa crisis de la edad, pero a muchos de nosotros todo este tipo de acciones neoliberales nos tocaron cuando estábamos en la primaria y justamente por esa educación neoliberal, justamente por la política neoliberal es que nos enteramos de poquitas cosas, pero nuestros papás sí se enteran. O sea, mi papá nació en el 48, mi mamá nació en el 59, o sea, ellos sí vivieron estas crisis económicas, sí vivieron el tema de los ceros, sí les tocó a ellos padecerla, no solamente crecer bajo ese régimen, sino que padecerla y buscar consolidar su futuro en esta política neoliberal. No es tan sencillo erradicar esa política neoliberal cuando tenemos que, al menos yo tengo 29 años, al menos los últimos 29 años, se ha estado, más de 29 años, porque estamos hablando de Salinas, al menos más de 29 años hemos estado viviendo y nuestra economía se ha estado estableciendo bajo esta dinámica de vamos a beneficiar al que más tiene y vamos a pasarnos a transar al que menos tiene. Ese es el problema que sufrimos en estos países. Si usted nos ve desde otra parte del mundo, habrá cosas en las que coincidamos, habrá cosas en las que no, pero gran parte de los países en América Latina andamos más o menos en las mismas. Y eso es algo que está dando un viraje importante el día de hoy. Así que vea usted y escuche lo que el presidente le quiere dejar a estas nuevas generaciones, a estos jóvenes, sobre no olviden lo que hemos vivido, no olviden en dónde estamos, pero no olviden lo que pasó en tiempos donde hoy las cosas interesantes, vaya, de hoy día, se alinean los astros a tal grado que el día de hoy tenemos, pues sí, tenemos un viraje importante. Las cosas parece que, y es curioso, en tiempos de Vicente Fox se da la compraventa de Banamex y, por ejemplo, ahora tenemos en la administración de Andrés Manuel López Obrador el más grande adversario de este tipo de políticos, incluso de Vicente Fox, exactamente la compraventa de Banamex de regreso. Aquí es el momento en donde se nos va a demostrar qué políticas realmente funcionan y cuáles no. ¿Qué políticas realmente funcionan y cuáles no? Vea usted y escuche para reflexiones. Si no aprendemos del pasado, pues no nos va a ir bien, ni en el presente ni en el futuro. ¿Quién era secretario de Hacienda cuando se iba a cabo esa operación?
Francisco Gil Díaz, que había trabajado con el dueño principal de Banamex, Roberto Hernández. Primero había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas y luego trabajó con Roberto Hernández. Y luego Roberto Hernández se lo recomienda a Fox y Fox lo nombra secretario de Hacienda. Y cuando se lleva a cabo esta operación, él era el secretario de Hacienda. Cubren las formas también, diciendo de que no podía participar él en el proceso de compra-venta por cuestiones de intereses, pero al final el resultado es que no pagaron los impuestos. Y siempre alegan de que fue legal. Y yo digo, sí, fue legal, pero inmoral. ¿Cómo no pagar impuestos? Eso solamente se da en un país como el nuestro, en aquellos tiempos, o se daba, donde todas las leyes estaban hechas para beneficiar a una minoría. Porque durante todo el periodo neoliberal reformaron la Constitución y las leyes con ese propósito de proteger a las élites y legalizar la corrupción, el robo, el saqueo. Es una vergüenza que muchísimos legisladores se dedicaron a eso, estaban al servicio de los que mandaban en México y ajustaron todo el marco legal para beneficio de una minoría, sin importarle el pueblo. Es más, en contra del pueblo, en contra de la economía popular, porque esto del FOBAPROA pues significa quitarle beneficios al pueblo. Es tener menos dinero para la educación pública, menos dinero para la salud, menos dinero para el desarrollo. Esa es la diferencia que hay ahora. Entonces, si se vende, como va a suceder, Banamex, nosotros vamos a cobrar los impuestos, depende de la cantidad en que se venda, se está hablando de 30,000, 40,000 millones de dólares, a lo mejor es mucho, quién sabe, va a haber una licitación y lo que queremos, además de que vamos a cobrar los impuestos y esto va a ingresar a la hacienda pública y va a ayudar al desarrollo del país, además de eso, lo que queremos es que se mexicanice el banco. Ya dije, no somos chauvinistas, no estamos en contra de extranjeros, pero sí se obtienen ventajas si el banco está en manos de mexicanos, porque las utilidades, por lo general, de los bancos extranjeros se van de México, se llevan las utilidades, no reinvierten en México las utilidades. Y siendo empresarios mexicanos, hombres de negocio
de México, pues sí hay un poco más de garantía de que se reinviertan esas utilidades, que no son pocas las utilidades, es muchísimo, porque la banca en México tiene utilidades por intermediación, por costos de intermediación, que no se dan en otros países. Nosotros hemos respetado eso, hemos cambiado ese marco legal, pero sí son bastantes las utilidades. Entonces, si logramos que sean mexicanos, pues sería un avance. Y luego está el patrimonio cultural que tiene ese banco, que tenemos también que cuidar, que no salga del país, que se quede en México. Estamos hablando de edificios, estamos hablando de colecciones de arte, pues de los mejores artistas, pintores de México y también del mundo. Entonces es una colección extraordinaria de arte y de cultura que tiene la Fundación Banamex. Justamente de esto, bueno, quería hacerle la segunda consulta. Es, bueno, una foto controversial, supuestamente, que no hubo los cuidados sanitarios. El secretario de Hacienda estaba... Ahora, ahí me voy a detener un poquito con el tema de Banamex y el patrimonio cultural, porque aquí entra la otra parte importante del patrimonio cultural. Banamex, el Fondo Cultural Banamex cuenta con un patrimonio cultural muy grande, que incluye desde obras, pinturas, óleos, hasta propiedades, así llamarlo, o sea, edificios históricos en México. Y hay miren, la propuesta de Ebrard, que es justamente lo que también le menciona el compañero en la mañanera, sobre la propuesta de Ebrard de que pues el gobierno adquiera esta propiedad cultural. Ebrard lanza esta propuesta en redes sociales el día de ayer, ¿no? Se la quiero compartir. Aquí está el canciller diciendo: con el anuncio del próximo cambio de propietarios de Citibanamex, estaré atento a la integridad y destino de la Fundación Cultural Banamex y el importante patrimonio cultural que la integra. En mi opinión, debería pasar a propiedad nacional para su preservación. Dice, podría ser una retribución enorme e injusto apoyo que hemos dado a los contribuyentes con los cuantiosos pagos anuales para cubrir los pagares IPAP, mejor conocidos por FOBAPROA. Ahí les va un tema que, por ejemplo, aquí se menciona, y por ejemplo, Pedro Salmerón, que tiene mucho más, es historiador, dice, no solamente son obras plásticas vinculadas a la fundación, también hablamos de edificios, algunos de ellos, de los más importantes, como el patrimonio arquitectónico de ciudades como en Durango o en Morelia. El patrimonio cultural de Banamex, o sea, ya pasando de la mexicanización del banco y que las inversiones y el tema económico, hablemos del tema cultural. Esta administración se ha encargado o ha buscado, ha peleado porque regrésame lo que es mío, o sea, regrésame lo que es de los mexicanos, ¿por qué el penacho tiene que estar en otro lado, no? Hablemos hablemos realmente de cosas mexicanas que están en otras partes del mundo, que no nos las quieren regresar y que incluso se acordarán como para el año pasado nos las prestaron algunas de ellas. Hubo otras en Italia, creo que han sido de los mejores aliados para este tema de la administración. Es una de las cosas en las que sí se encargó la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que ella estuvo haciendo esta gira en distintos países en donde están justamente obras mexicanas, artículos históricos mexicanos de nuestra cultura, de nuestras raíces, diciendo, oye, ¿me la regresas? No, o sea, sí, digo, es mía, ¿no? O sea, yo sé que hace un montón de años te la dieron, pero pues es que es mía, ¿me la regresas? Y hemos estado en este estilo y afloje, pero estamos justamente en ese tema. Y entonces Ebrard lanza esta propuesta. Existe una forma, yo, vaya, no me acuerdo si se las comenté, pero la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, yo no sabía. Estas de las cosas que uno no sabía que Hacienda lleva haciendo desde hace años, y yo no sé si ustedes la conocían. Pero, por ejemplo, autores, pintores, músicos y demás, tienen una forma de pagar impuestos que no es económica. ¿Cómo le hacen? Entregando sus obras, entregando colecciones, entregando
obras artísticas y históricas, por ejemplo, que pudieran tener, a la Secretaría de Hacienda. Hay autores, hay pintores, sobre todo esto lo hacen mucho los pintores, es a lo que recurren mucho los pintores. Lo que hacen es que pues ellos obtienen, ¿no? O sea, ellos hacen obras y después las donan o hacen obras especiales y las donan a la Secretaría de Hacienda a cambio de impuestos. O sea, eso se lo toma Hacienda como un pago de impuestos. Eso es un programa especial que tiene la Secretaría de Hacienda. Y entonces Hacienda, enfrente de Palacio Nacional, que por cierto tengo que regresar porque me decían que enfrente de Palacio Nacional está un museo de la Secretaría de Hacienda. Y ese museo de la Secretaría de Hacienda, en la parte de abajo, acaban de encontrar yacimientos sobre lo que antes era Teotihuacán, ¿no? O sea, recordemos que toda esa parte eran pirámides y era Teotihuacán y demás. Tenochtitlán, Teotihuacán, porque estoy pensando Tenochtitlán. Bueno, encuentran toda esta obra cultural, encuentran todos estos acervos históricos y encuentran todo esto en la Secretaría de Hacienda y lo tienen ahí abajo. Y entonces lo que hacen es que están abriendo ese espacio para que sea una nueva exposición de las pirámides que están debajo de lo que es el Museo de la Secretaría de Hacienda afuerita de del Palacio Nacional, afuera en la calle de Moneda. Entonces, lo que hace la Secretaría de Hacienda, yo no sabía, o sea, yo, por ejemplo, yo soy honesta, yo esa no la sabía, es que a cambio de los impuestos, pues dámelo. Lo que también hacen es que cuando no se los das de forma voluntaria, te lo embargan. Esa sí la sabía, o sea, el tema del embargo sí lo conocía, o sea, sí conocía que la Secretaría de Hacienda te puede embargar propiedades o te puede embargar los autores, ¿no? Hablemos de obras, ¿no? Puede hacer el embargo de las obras, tiene que hacer una evaluación, tiene que existir un valor, un valuador que diga, bueno, esto vale tanto y eso tanto, pero yo pensaba que nada más era obligatorio, ¿no? O sea, era como de a medida de castigo. No, hay una forma voluntaria. O sea, la forma voluntaria es tú me vas a hacer una obra a cambio de qué, o sea, a cambio de impuestos. Entonces esa obra llega, me la das, a cambio de impuestos y todos felices y contentos. El asunto es que más o menos por ahí entra la propuesta que hoy le hacen, de hecho, al presidente, y que más o menos por ahí va la propuesta que hace el canciller Marcelo Ebrard, de no, o sea, lo deja ver con esta parte, ¿no? De podría ser una retribución enorme e injusto apoyo que hemos dado los contribuyentes a los cuantiosos pagos honorarios para cubrir los pagarés. Es como decirle, pues, a ver, hay un tema pendiente entre ustedes y nosotros, llamémosle Robaproa, ¿no? Para los mexicanos, el Fobaproa, a lo mejor conocemos como el Robaproa. Vamos dando y dando. El patrimonio cultural que tienen en Banamex, pues pasa a propiedad del Estado y entonces podemos ver de cuánto. Vamos a ver de cuánto vale y entonces ahora sí vemos cuánto les podemos condonar de impuestos. Esa es una propuesta. Este patrimonio cultural, digo, que el presidente, por lo que dice, es negativo, camarada. O sea, el presidente como que medio cierra un poquito la puerta. Pero ¿cómo qué tipo de obras incluyen este patrimonio cultural? Hablamos de una colección de arte de obras de Frida Kahlo, por ejemplo, de Remedios Varo, de Leonora Carrington. Hablamos también de obras que tienen muralistas, de muralistas como José Clemente Orozco, de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, por ejemplo. Hablamos de 2,000 obras pictóricas que van desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI, que van desde óleos, acuarelas y dibujos, entre muchos otros. Más del 90% de la colección de pintura, porque no solamente es pintura, son otras cosas. Más del 90% de la colección de pintura está hecha por artistas mexicanos o de artistas extranjeros que pintaban temas mexicanos. Es, si no estoy mal, la colección histórica o la colección de pintura privada más grande que tiene el país, la más importante que tiene el país, porque justamente se ha caracterizado por el tema del paisaje, por ejemplo. Por ejemplo, otras cosas que hay están dibujos que han hecho en inglés Daniel Thomas Egerton y el alemán Johann Morris Rugendas, por ejemplo. Esta fundación, ¿qué otras cosas ha hecho? Ha expuesto, por ejemplo, todas estas tiene estas exposiciones temporales de estas colecciones de arte mexicano en el Museo del Louvre en París, en el Prado de Madrid o en el Metropolitan de Nueva York. En México expone gratuitamente buena parte de su colección en el icónico Palacio de los Condes de San Mateo, ubicado en el Centro Histórico, por ejemplo. Pero hablamos también de lugares de arquitectura barroca. Por ejemplo, la fundación es dueña del Museo Casa Montejo en la ciudad de Mérida, en Yucatán, del Palacio del Conde del Valle en Suchil, en Durango, y de la Casa Mayorazgo del Canal en San Miguel de Allende, en Guanajuato, por mencionarles algunos. También en el centro, la sede principal es el Palacio de Iturbide. Es justamente propiedad también de ellos, el Palacio de Iturbide. Entonces, por mencionarles algunas cosas, esto es parte de lo que
cuenta, entonces parte del acervo histórico que tiene la Fundación o el Fomento Cultural Banamex. Lo que mencionó hoy el presidente es, pues, a ver, como que no se quiere meter mucho en el tema y lo que sí dijo es vamos a vigilar, o sea, vamos a estar muy vigilantes. ¿Qué es lo que sabemos de este tema? Banamex, o bueno, Citigroup, dijo que Citigroup era dueño de Banamex. Lo que dijo Citigroup en su momento es, no se va a vender por separado. O sea, en el comunicado oficial de Citigroup no se va a vender por separado. Así que el que compre el Banamex, compra Fomento Cultural Banamex. Compra todo este patrimonio cultural histórico. También ahí entra la importancia de que se mexicanice, ¿no? Porque la parte, o sea, Banamex es el que decide. Ahí no decide el gobierno. Pareciera que la opción podría serlo como que a cambio de impuestos, pues vamos viendo si por aquí me lo das. Podría ser la única manera, pero eso el presidente como que no lo ha dejado muy claro. Dijo que se va a observar esto y al final ni siquiera es el presidente el que decide, es todas estas instancias, que si la Secretaría de Hacienda, son los expertos quienes deciden y los propios dueños en este momento que son Citigroup. Y la propuesta está sobre la mesa. Pero a mí lo que me parece muy lamentable son encontrarme con este tipo de comentarios en las redes sociales a propuesta justamente de lo que dijo Marcelo Ebrard. Por ejemplo, dice esta usuaria en Twitter, si tú apoyas a Ebrard con respecto a que el patrimonio cultural de Banamex pase a pose de gobierno federal, piénsalo 2 veces. Se trata de que el gobierno tome porque sí posesión de propiedad privada. Y si un día deciden que algo tuyo debe ser propiedad de la nación, volvemos al discurso que no tiene lógica de nos van a quitar nuestro patrimonio y va a pasar a manos del Estado. Dama funesta, vamos a llamar en Twitter, no chingue, no joda. O sea, no joda. Perdón que se los diga, sí es muy temprano, pero no joda. Estamos hablando de patrimonio cultural e histórico. Obras que representan parte de nuestra historia, obras que retratan nuestra historia. Vaya, no hablemos de todas, pero al menos, por ejemplo, los edificios históricos perfectamente podrían pasar a propiedad de todos los mexicanos, porque cuando hablan de gobierno, ese discurso de el gobierno es uno, nosotros somos otro, tenemos nosotros que empezarlo a erradicar, porque es justamente eso es parte del problema. Al pensar que el gobierno es uno distinto a nosotros, entonces es cuando este tipo de discursos tienen lógica. Pero si nosotros ubicamos que el gobierno y nosotros somos uno mismo, wow, como dirían en Timbiriche, empezamos a entender que nosotros tenemos la responsabilidad de estar involucrados y que lo que haga el gobierno nos tiene que beneficiar a nosotros y si no lo hace se lo tenemos que demandar. Pero ese discurso de es que si el gobierno decide hacerlo, no, eso es, o sea, ese tipo de discursos son de las personas que odian a México. Odian a México, lo odian y quieren ver mal a México. Ese es un gran problema que tenemos con muchas personas en este país.